El juego de Blood Tide de Roblox está lleno de secretos, sin embargo, probablemente uno de los más escalofriantes es el que esconde el camino para obtener la Alternative Badge, la insignia alternativa. Si logramos ganar esta badge, automáticamente nos darán como premio el arma secreta, la Toxin PSB-2, un arma secreta que está bastante genial. Y en este video, gamers, les vamos a mostrar cómo podemos conseguir esta badge. Si ya has jugado Roblox, tal vez te has encontrado con estas sombras, estas que vemos en pantalla, las cuales no se mueven y aparecen en varias partes del mapa, simplemente ahí paradas observando. A estas sombras no se les puede destruir y desaparecen cuando nos acercamos, ¿no? Además, también tal vez habrás escuchado ruidos raros. Y pues bueno, todo esto está relacionado con la Alternative Badge, con la badge alternativa, no es tu imaginación. Y si quieres saber de qué trata todo esto, te invitamos a que veas este video completo y hasta el final, porque vamos a platicarte muchísimos, pero muchísimos secretos que esconde Blood Tide que muy probablemente no conocías. Y ahora sí, amigos y amigas gamers, gracias a Dios que nos da la oportunidad de un día más de vida. Pero eso sí, antes de empezar, te advierto que estos secretos que te vamos a contar son un tanto escalofriantes y perturbadores, pero pues qué más da. Y ahora sí, gamers, ¿estamos listos? ¡Comenzamos! ¿Qué se requiere para obtener la badge Alternative y ganar el arma secreta Toxin PSB-2? Se ocupan tres cosas. Primero, solo se puede conseguir jugando en servidores públicos, no se puede obtener en servidores privados. 2. Tienes que lograr descender el nivel de cordura de tu personaje a menos del 10%, es decir, tu sanity debe ser menor a 10%. Y 3. Todo depende de la suerte, a final de cuentas. Si tenemos suerte y cumplimos estos requisitos mencionados, hay una probabilidad de ganar la badge alternativa. Niveles de cordura en Blood Tide. Sanity. Si ya has jugado Blood Tide por un buen rato, tal vez te has topado con estas sombras que aparecen en distintas partes del juego. Hay algunos gamers que mencionan incluso varios niveles de cordura y estas sombras parecen ser que forman parte del primer nivel de cordura. Algunos gamers incluso mencionan otros niveles, por decir que empezaremos a escuchar ruidos extraños como toquidos de puerta. También nuestra pantalla puede llegar a temblar y cuando el nivel de cordura es ya muy bajo, pues aparecen incluso amigos imaginarios, mensajes en el chat imaginarios e incluso un fantasma, un personaje transparente que parece copiar nuestros movimientos. Si te ha llegado a pasar esto, no es tu imaginación, todo esto fue programado por los creadores de Blood Tide y está relacionado con la badge alternativa. De hecho, estas sombras tienen un nombre, se les llama el observador, The Observer. Nuestro nivel de cordura parece descender cuando estamos en zonas oscuras y tenebrosas del juego y aumenta con zonas con buena luz como cuando es de día, el Sanity Checker y la zona secreta del Subway. Para poder ganar la badge alternativa debemos bajar nuestra cordura a menos del 10%, pero ¿cómo podemos saber en primer lugar en qué nivel de cordura se encuentra nuestro personaje de Blood Tide? Pues bueno, hay un ítem que se llama Sanity Checker, que sería algo así como un checador de cordura. Este ítem nos dice el porcentaje en que nuestra cordura se encuentra y para obtenerlo tenemos que entrar en la zona secreta que se encuentra en el Subway. Para llegar hay que hacer lo siguiente, ahí te va. Justo cuando entramos al Subway nos encontramos una máquina expendedora, ¿no? Si ponemos ahí el código C4 y apretamos el botón verde, se abrirá por unos segundos un pasaje que nos lleva a una zona secreta. Un pasadizo se abrirá en la pared que está después de las vías por donde pasa el tren subterráneo. Cuando bajemos las escaleras de este pasadizo, nos encontraremos con dos puertas y una máquina expendedora. Recuerda que la puerta del pasaje secreto se va a cerrar, pero podemos regresar si volvemos a poner el código C4 en esta máquina expendedora. Si continuamos y abrimos la puerta que está más cercana a la máquina expendedora, nos encontraremos con un nuevo cuarto donde hay nuevamente otra máquina expendedora y a la derecha, cerca de la mesa que tiene un montón de computadoras, pues hay otro pasaje que pues está muy oscuro, pero por el cual debemos pasar sí o sí. Toda esta zona es, como ya dije, pues bastante oscura, por lo cual es recomendable usar o el encendedor o las barras luminosas. Y bueno, bajaremos por las escaleras oscuras y llegaremos a una puerta que pues solamente Dios sabe cómo se abre. Yo no la pude abrir, no la pudimos abrir, pero a la derecha
a la derechita luego hay otra puerta que está cerrada con una cortina de metal, la cual sí se puede abrir, pero pues vamos a necesitar un código. Del lado izquierdo de la cortina de metal hay un panel donde deberemos introducir una contraseña de 4 dígitos para poder abrir esta puerta. Y aquí es donde empieza un poquito lo complicado. En esta zona subterránea tenemos que explorarla y encontrar 4 papelitos, 4 notas, de las cuales cada una contiene un número de la contraseña. Estos números son aleatorios, y cada vez que empecemos una nueva partida, la combinación cambiará. Sin embargo, esta combinación se conserva para toda nuestra partida, aunque tengamos que respawnear al personaje o aunque nos eliminen. Esa combinación se va a mantener siempre y cuando no nos salgamos del juego. Y si salimos del juego, pues va a volver a cambiar la combinación y tendríamos que repetir todo el proceso nuevamente. En este video solo te vamos a decir cuáles son estas notas y cómo se ven, porque la zona es muy oscura y es difícil grabar el camino exacto. Te dejaremos la búsqueda a ti. Realmente no es tan complicado y mientras más tiempo pasamos en esta zona se vuelve más sencillo, puesto que vamos aprendiendo los caminos, e incluso algo extra es que tu sanity, la cordura del personaje, va a empezar a bajar porque es una zona oscura y tenebrosa. Una de las notas es esta que aparece aquí arriba de este archivero y que dice: At 6 AM we're gonna start searching for his siblings. Prepare your rifle. A las 6 de la mañana empezaremos a buscar a sus hermanos. Prepara tu rifle. Aquí lo importante es este número, el número que en nuestro caso fue el 6, pero que cuando tú juegues este juego, el número puede ser distinto para ti. Hay otra nota que dice: These annoying subway workers keep their kitchen dirty 24/7. I'm so tired of this. I'm just gonna clean the room number 7. Que en español sería algo así como: estos molestos empleados del subway tienen su cocina sucia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estoy harto de esto, voy a limpiar la habitación número 7. Donde aquí lo importante es el número, y el número en nuestro caso fue el número 7. Si salimos de esta habitación, hay luego otra puerta. En este cuartito encontramos 2 notas. La nota que tiene otro número de la combinación es esta que dice: My phone number starts with 1. Please call me later. Mi número de teléfono empieza con 1. Por favor, llámame después. Y aunque aquí hay 2 notas, la otra nota tiene un código que explicaremos un poquito más adelante de este video, por lo que lo tienes que ver completo, para que te puedas enterar qué dice aquí. Y finalmente, la nota con el número que nos falta es esta que dice: Dear Diary, my teacher gave me an assignment. Solve a simple math problem. It's 0.5 plus 0.5. Querido diario, mi profesor me dio una tarea. Resuelve un problema matemático sencillo. Es 0.5 más 0.5. Y si hacemos esta suma, 0.5 más 0.5 nos da 1. Por lo que el número que nos falta es la suma de estos 2 números que nos den. Es decir, tenemos que resolver la operación que nos salga. Y los números que nosotros obtuvimos fueron 6, 7, 1, 1. Pero te recuerdo que la combinación será diferente para ti. Y aquí hay una pregunta bien importante, y es que ¿cómo podemos conocer el orden en que debemos ingresar estos números? Para resolver esto necesitaremos generar todas las permutaciones posibles con estos números. Para calcularlas lo podríamos hacer manualmente, haciendo un arbolito por ejemplo, o si quieres algo mucho más rápido, le puedes preguntar a alguna inteligencia artificial como ChatGPT que te genere todas las permutaciones con estos números. Y ahora simplemente lo que hicimos con esta lista fue probar número por número hasta que se abriera la puerta. Este tipo de ataques se conoce como un ataque de fuerza bruta. Y por fin, esta nueva zona es donde está el Sanity Checker. Cuando empieza a abrirse la puerta se escucha un grito espeluznante, y cuando entramos pues tienes que saber que la puerta se va a cerrar y ya no se puede abrir por dentro. Tendría que haber otro segundo personaje, un segundo amigo que te ayudara a salir, pero pues esto realmente no importa tanto. Lo importante será buscar bien en esta zona hasta que lleguemos a este cuartito oscuro donde se encuentra el Sanity Checker.
Cuando nosotros revisamos nuestra cordura con el Sanity Checker, marcó que estaba como en 78, por lo que faltaba muchísimo para que se descendiera a menos de 10. De hecho, a nosotros nos tomó alrededor de poco más de 2 horas hasta lograr llegar a bajar nuestra cordura a 0. Como la espera fue muy larga, hubo ocasiones en que nos eliminaron otros jugadores que estaban en el servidor público, pero pues no pasa nada, ¿no? La combinación para volver a llegar a este cuarto se mantiene, los números no cambian, ya no hay que volver a buscarlos, a menos que nos saliéramos del juego, ahí sí tendríamos que volver a empezar. Y también nuestro nivel de Sanity se mantiene, no importa si respawneamos o si nos eliminan, ¿no? Lo único que sí haría diferencia es si nos salimos del juego. Para que nuestra cordura bajara, nos mantuvimos siempre en estos cuartos oscuros, en esta parte de aquí abajo. Y de hecho, algo que te recomendamos muchísimo para que tengas éxito es que intentes quedarte en el cuarto donde encuentras el Sanity Checker cuando estemos cerca de bajar al 10% y hasta que lleguemos al 0% e incluso un poquito más de tiempo. Hay que quedarnos en este cuarto hasta que nos den la badge. Si hacemos todo esto bien y tenemos la suerte suficiente, y con el favor de Diosito, nos van a dar como premio la badge alternativa y va a aparecer este personaje huesudo y escalofriante. Si lo tocamos, la pantalla se volverá loca y se empezará a agitar y aparecerán muchos mensajes que dicen "The end is coming", el fin se acerca, y después de eso, los colores de nuestra pantalla cambiarán. Este efecto es totalmente genial, tengo que admitirlo. Y pues bueno, si quieres puedes explorar un poco el escenario, todo el mapa, y podemos ver que todo se ve con colores bastante alternativos, ¿no? Incluso las lucecitas, aquí esta era roja y se volvió azul. Si seguimos jugando sin salir de la partida, nuestro nivel de Sanity se conservará en 0, por lo menos eso parece, y los colores se mantienen aunque respawnemos el personaje o incluso si nos eliminaran. Si salimos del juego ahora sí y volvemos a entrar, podemos ver que los colores han vuelto a la normalidad y que en nuestro inventario nos aparece una nueva arma, la cual aparece en las armas primarias, y es la fabulosa e increíble Toxin PSB-2. Su descripción dice: arma experimental de origen desconocido, extremadamente peligrosa en contacto con el cuerpo. Esta arma está muy padre, como que brilla con una lucecita verde, y cuando eliminas a otros personajes como que dispara rayos, y cuando eliminas a alguien más te da este efecto como si los volvieras fantasmas y los atraparas en esta luz verde. Secretos extra. Algo que te queremos contar es que en esta zona secreta, donde encontramos las notas que abren el pasaje hacia el Sanity Checker, también encontraremos otras notas con códigos que pueden parecer un poco extrañas, ¿no? Que pudieran parecer que están encriptadas, pero realmente no es encriptación porque son textos reversibles. Por ejemplo, esta nota llena de números, la cual vemos aquí en pantalla, pues estos números son hexadecimales. Podemos usar alguna página que nos ayude a convertir de hexadecimal a código ASCII, que es el código que usan las computadoras para representar letras. Nosotros escribimos este código a mano en un bloc de notas para descubrir el mensaje oculto. Cuando lo transformamos a texto, obtuvimos un nuevo código, pero esta vez estaba en formato base 64. Por lo que tuvimos que utilizar otra herramienta para decodificarlo, y el código fue este que aparece en pantalla, el que obtuvimos. Y ahora lo que hicimos fue convertir este código de base 64 a texto, ¿no? A UTF-8. Para esto usamos otra herramienta en línea para decodificar de base 64 a texto, y el mensaje que obtuvimos fue el siguiente, que en español sería algo así como: la escopeta de tierra es real, la pistola de chatarra es real. Me imagino que ahí se están refiriendo a la Pipe Shotty, ¿no? De la cual hablamos en otro video. Bueno, el AR de chatarra es real, el experimento ha sido un éxito, no habrá mañana. Y así como esta otra, pues hay otras más. Por ejemplo, esta otra notita, la cual está también en base 64. Cuando la decodificamos, nos dio el siguiente mensaje: Robert is alive, o en español, Robert está vivo. Y finalmente esta otra notita, la cual te habíamos prometido que íbamos a revelar el significado, y también está en base 64. Si la decodificamos, dice: Type 1A on the vending machine for a surprise. Escribe 1A en la máquina expendedora para una sorpresa. Este código lo pusimos en la máquina expendedora de esta misma zona y nos da un mensaje de quién fue el desarrollador de esta zona secreta, el cual es Necro.
La verdad, no estamos muy seguros de si esta era la sorpresa a la que se referían, ya que en esta zona hay otra máquina expendedora a la cual jamás pudimos llegar, por lo que tal vez aún hay más misterios sin resolver en esta zona. Y ahora sí, amigos y amigas gamers, hemos llegado al final de este video especial de Blood Tide. Si quieres conocer más secretos de este juegazo y obtener otra arma secreta, te invitamos a ver nuestro otro especial llamado Secretos de Blood Tide de Roblox, Remember Me Badge y arma secreta Pipe Shotty. Recuerda dejarnos tus comentarios con tus opiniones de este video, si te gustaron los trucos o si te conoces algunos otros que nosotros no sepamos. Te agradeceríamos mucho nosotros y otros gamers que nos sintonizan si nos los puedes compartir tus secretos. Y aprovecho también para mandarle un saludo enorme y mis agradecimientos a mi sobrino. Él fue el que me enseñó este juegazo de Blood Tide y juntos encontramos estas sombras hace muchísimo tiempo. Nos encontramos al observador y no fue hasta hace poco que descubrimos que eran señales para desbloquear la bacha alternativa y el arma secreta. Entonces, pues muchas gracias a mi sobrino y a Diosito que pudimos hacer este videazo. Y también muchas gracias a ustedes, amigos y amigas gamers, por acompañarnos hasta el final, y gracias a Dios que nos dio la bendición de hacer un episodio más. Se despiden sus amigos y servidores, los hermanos Dr. Crypto y Richie y Dr. Crypto, y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima aventura. ¡Hasta la próxima!